La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Le damos la bienvenida en la semana a Iván Arena, un reconocido especialista en temas de conflictividad social, columnista en el portal de opinión El Montonero. Iván, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias, estimado José. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Ayúdanos un poco a entender lo que está ocurriendo detrás de toda esta advertencia que han hecho un grupo de personas al gobierno. En realidad es una advertencia al gobierno. Han presionado, como lo mencionaba a media semana el diario Gestión, ¿no? El diario Gestión decía: gobierno cede a presión y evalúa quitarle el agua a la mina Quellaveco. Nosotros conversábamos hace unos días, Iván, a propósito de Perú 35, ¿no? Y evaluábamos un poco la posición del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Había cambiado frontalmente su posición respecto a sus antecesores, ¿no? A el señor Bellido, a la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, y se saludaba una operación que beneficia al país como es la de Quellaveco. Pero ahora vemos que nuevamente está amenazado. ¿Qué es lo que hay detrás, Iván? Mira, hay una especie de, en realidad, varias cosas, pero en realidad hay mucha desinformación, básicamente por las personas que lideran este grupo en Arequipa. Esto es básicamente presiones y es básicamente una estrategia de relatos y narrativas políticas, ideológicas, que empezó en la primera semana de septiembre. El 24 de agosto, la Autoridad Nacional del Agua emite una resolución directoral en el que le da la licencia de agua, de uso de aguas de los ríos, del río Titire, del río Vizcachas, a el proyecto minero Quellaveco, ¿no? Para el funcionamiento del proyecto minero de Quellaveco. A partir de allí, en pleno marco electoral, algunos candidatos en ese momento, que hoy definitivamente han perdido las elecciones porque no tienen la capacidad de poder organizar ni la capacidad de poder irradiar de una u otra manera hacia ellos y hacia la comunidad unas propuestas importantes. A partir de eso, algunos candidatos ideologizados de izquierda, vale decirlo, a partir de eso estos señores lo que empezaron a decir es una serie de mentiras en el que la principal de ellas era que el Valle del Tambo, es decir, el Valle de la cuenca del río Tambo, básicamente las más de 15.000 hectáreas que existen en la zona se iban a quedar sin agua. Lo segundo que habían dicho es que no se les había consultado. Y lo tercero que dicen es que definitivamente el gobierno lo que debería hacer es anular estas resoluciones porque le están entregando el agua del río Titire, que está arriba, que es tributario del río Tambo, junto con el río Vizcachas, le están entregando a Quellaveco, y Quellaveco estaría dejando sin agua para irrigar a las 15.000 hectáreas. Lo que estos señores no dicen, evidentemente, porque su posición es absolutamente política, ideológica, es que existen, y eso no lo digo yo, sino lo dicen las autoridades y dicen los instituciones encargadas y técnicas sobre esto, es que cerca de 500 a 700 millones de metros cúbicos se desperdician. De esos 500 a 700 millones de metros cúbicos que se desperdician en el mar, la Autoridad Nacional del Agua le ha dado 22 millones de metros cúbicos a la empresa minera Quellaveco. Es decir, son 22 millones de metros cúbicos para el funcionamiento del esquema hídrico que ellos tienen, en este caso el proyecto Quellaveco para la operación. No solamente eso, además de eso, Quellaveco ya se comprometió con las autoridades de Valle del Tambo, desde hace muchos años además tiene ese compromiso, en que le van a entregar aguas limpias, y te digo esto entre comillas, aguas limpias, alrededor de 10 a 12 a 13 millones de metros cúbicos. ¿Por qué son aguas limpias? Porque fíjate, el agua que viene desde el Titire, es decir, el agua que van a captar, que ya vemos, es un agua no apta para el consumo humano. Está mineralizada, porque producto del río Titire, que básicamente nace en las zonas volcánicas. Entonces, tiene alta presencia de boro y alta presencia de arsénico. Esto es realmente dañino para la salud, inclusive dañino para la propia gente que vive y que toma esa agua
que vive en el Valle del Tambo, y eso de alguna otra manera tiene que solucionarlo los gobiernos locales o los gobiernos provinciales a través de las empresas de agua potable. Pero como te decía, lo que van a hacer que Yabeco es va a captar esa agua y va a entregar esa agua que está mineralizada, que está contaminada por boro, por exceso de boro y arsénico, creo que 12% y 47% por encima de los límites, 47 veces más y 12 veces más por encima de los parámetros ambientales. Lo que va a hacer que Yabeco le va a entregar 10 millones de metros cúbicos o 12 millones de metros cúbicos, entre 10 a 12 millones de metros cúbicos al Valle del Tambo, y le va a entregar aguas limpias, básicamente, ¿no? Lo que es no una tienen, muy buena noticia, Iván, si esto ocurre, porque eso va a permitir ampliar la frontera agrícola justamente en la zona de Tambo. No solamente eso, sino además, fíjate, todo esto, para que se le entregue la resolución directoral, hay una cosa que es importante poder decirle: para que la ANA le entregue una resolución directoral por la licencia de las aguas del río Titire y del río Vizcachas, donde van a aprovecharlo de acuerdo al esquema hídrico que tiene la operación, no solamente eso, sino eso ha tenido que pasar innumerables estudios técnicos, no solamente estudios técnicos con respecto a la dotación del agua que existe en la zona, como te decía, entre 500 a 700 millones de metros cúbicos se desperdician, sino además ha tenido que pasar en un proceso participativo que viene desde muchos años antes, pero además todo esto se ha visto, por ejemplo, en las instancias competentes. Entonces no existe en este preciso momento ninguna razón técnica para oponerse específicamente a esta resolución 0624 que da la ANA. No existe no hay ningún estudio técnico que diga que Yabeco va a tomarse las aguas o va a llevarse las aguas o va a dejar sin agua para irrigar los 15.000 hectáreas de Valle de Tambo. Y lo otro, desafortunadamente, es que este grupo que nació fundamentalmente en el Valle del Tambo, Cocachacra, que fueron algunos candidatos que, como te decía, no han ganado las elecciones, y otros que sí han ganado las elecciones, como el señor Richard Ale, o inclusive, desafortunadamente, el alcalde provincial Edgar Rivera de la provincia de Islay, lo que han hecho es presionar para que esto se haga una agenda regional y lo tome la actual gobernadora interina del gobierno regional de Arequipa, junto con otros congresistas. Y lo que han hecho estos señores, el día martes se han reunido con el señor Mendieta y con la señora ministra de la Agricultura, pero además han dicho una cosa que es importante y que probablemente los medios no lo han rebotado. Dicen estos propiamente, señores, que el propio presidente les ha dicho, según ellos, que va a corregir esta resolución directoral 0624. Es imposible que el presidente de la República pueda corregir porque, como te decía, esto básicamente son estudios técnicos. Esta resolución es una resolución técnica, no es una resolución política, ni mucho menos ideológica. Eso de alguna otra manera es un golpe con respecto a las inversiones mineras y con respecto a lo que hizo o lo que dijo el señor Aníbal Torres la semana pasada en el marco de Perú 2035, cuando de alguna otra manera garantizó que este gobierno lo que iba a hacer es promocionar las inversiones mineras bajo todos los estándares sociales, ambientales y laborales. Eso es lo que dijo el señor Aníbal Torres. De alguna otra manera redujo la presión que existía en el empresariado peruano porque no sabía qué iba a decir específicamente el señor Aníbal Torres. Es decir, estamos en lo que se denomina, digamos, de manera criolla, en una escopeta de dos cañones. Mientras el señor Aníbal Torres de alguna otra manera baja las tensiones y nos promete que la inversión minera va a continuar durante este gobierno, una inversión minera además sostenible, ambientalmente sostenible, con estándares sociales, ambientales. Por el otro lado tenemos al señor presidente de la República, que habría dicho que iba a corregir esta resolución, pero además que el señor iba a llegar al Valle del Tambo para ver en la zona lo que pasa. Ahora, sería bueno que el presidente vaya al Valle del Tambo y converse con las autoridades de la Autoridad Nacional del Agua, los funcionarios, quienes en reiteradas veces ha dicho que en ningún momento va a haber que Yabeco se va a llevar el agua o va a dejar sin agua para el Valle del Tambo. Esto es una mentira, y una mentira que de alguna otra manera responde a este esquema, a este narrativa, a este marco que desarrolla siempre los sectores antimineros, ¿no? Hay un tema central aquí, Iván, ¿no?
hay un discurso que se viene de manera reiterativa indicando que Quellaveco dejaría sin agua la agricultura de Valle del Tambo, ¿no? Y de acuerdo a los propios estudios de la Autoridad Nacional del Agua, eso es totalmente falso, punto uno. Un segundo aspecto que no se está mirando es una carta que envía el propio gobernador de Moquegua, el señor Zenón Cuevas, al presidente de la República. Le hace una exhortación, ¿no? Porque le dice que no altere la licencia del uso del agua, no altere la licencia del uso del agua, tal como tú lo señalas. El presidente no tendría facultad porque se trata de un estudio enteramente técnico, ¿no? Y lo más preocupante, ¿no?, que va a afectar el desarrollo económico de la región. Por varias razones. Tú también manifestabas hace unos momentos que Quellaveco ha logrado justamente el inicio de operaciones a través de un trabajo sostenido, cumpliendo todo el marco legal, cumpliendo todos los estándares requeridos, ¿no? Y si esto se cae, esperemos que no, abriguemos la esperanza que no, la situación se complica porque va a tener una afectación directa en las pocas inversiones que se pueden avisorar en el país. Pero el otro tema es la colisión interna que existe entre el propio Ejecutivo, porque ya es una colisión. Desde el punto de vista planteado hace unas semanas por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y ahora la posición que asume la señora Ocampo, la ministra de Agricultura, con el señor Mendieta, el jefe de asesores, y probablemente con la anuencia del propio presidente. ¿Cómo interpretas tú esta situación, Iván? Mira, no solamente se han manifestado, en este caso, el propio gobernador regional Zenón Cuevas, en la que dice, de alguna otra manera, hace un fundamento sobre los aspectos técnicos de la resolución directoral del ANA, el 0624, que se dio, como te decía, en agosto pasado. Sin embargo, esto desde el 2008 se viene de alguna otra manera realizando todos los estudios técnicos para poder llegar a este momento. Ahora, lo que pasa no solamente es esto, sino además el Consejo Departamental, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros del Perú de Lima, también se ha manifestado en contra de lo que ha dicho o lo que está haciendo, lo que están diciendo los señores encargados, los señores representantes de Arequipa, en el sentido de que lo que va a haber acá es una especie de desaparición de la agricultura por Quellaveco, ¿no? Eso es absolutamente falso. Son dos instituciones, en este caso el propio gobierno regional de Moquegua, como por ejemplo ahora el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, son de alguna otra manera, son entes, uno tanto político y el otro tanto técnico, que lo que le dicen al presidente, y no solamente al presidente, sino además al señor Mendieta y además a la señora ministra de Agricultura, que le están diciendo que esto es evidentemente un problema técnico, y si tiene que solucionarse por las vías técnicas, que no es un problema político, que no es un problema ideológico como están diciendo. Inclusive los señores antimineros dicen que este no es un problema técnico, sino es un problema político, y lo que debe hacer el gobierno es anular las resoluciones. En este caso no se puede hacer eso. Luego, Quellaveco es una de las minas, fíjate, no solamente es una inversión de más de 5.000 millones de dólares, sino además Quellaveco está demostrado que está llevando adelante una gestión, digamos, en la región, está llevando a través de unas mesas, a través de los comités de monitoreo, en fin, está llevando a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua, está llevando una serie de gestión y de instrumentos que le han permitido no solamente de alguna otra manera tener presencia en Moquegua, sino además hay una cosa importante, demostrar que su presencia es no solamente su presencia y su impacto es positivo. Por ejemplo, de los fundamentos de los antimineros es que no puede haber existencia o coexistencia entre la minería y la agricultura, y Quellaveco ha demostrado que tiene a través del Fondo Agropecuario de Quellaveco, de Agroquellaveco, ha demostrado que existe una alianza positiva entre ambos sectores. Entonces, de alguna otra manera, además tiene el Fondo de Desarrollo de Moquegua, además tiene el Comité de Monitoreo que establece de alguna otra manera líneas de trabajo. En fin,
Quellaveco está haciendo una gran labor en Moquegua, y fruto de esto el propio gobernador, que en otras gobernaciones no los hace, el propio gobernador Zenón Cuevas lo que hace es, se dirige una carta al presidente y le dice, por favor, que esto es un asunto absolutamente técnico y que Quellaveco es una operación importante para Moquegua y para el sur del Perú en este preciso momento donde hay crisis económicas e inflación a nivel mundial. Ahora, lo que sí valdría la pena decir, y es importante además recalcarlo, es que el presidente, de alguna otra manera, no tiene que tomar partido porque el presidente no tiene funciones en esto. Es decir, por más presidente que sea, las funciones caen y están en las instituciones competentes en este tema. En este caso, la Autoridad Nacional del Agua, en este caso, el Ministerio de Agricultura. Estos funcionarios, estas instituciones, determinarán lo que va a suceder porque, creo yo, por ahí escuché que estas autoridades de Arequipa lo que han hecho es que quieren de alguna otra manera bajarse esta resolución, anularse esta resolución, y va a ser finalmente la Autoridad Nacional del Agua con el Ministerio de Agricultura quienes van a definitivamente tomar una posición, pero todo tiene que ser a través de un estudio técnico. Como te decía, estas aguas, las aguas actualmente, y esto probablemente le moleste a la gente de Valle de Tambo, a todos los agricultores de Valle de Tambo probablemente le moleste, pero las aguas que ellos están consumiendo, las aguas que ellos están irrigando para sus cultivos, son aguas contaminadas, absolutamente contaminadas, porque ríos arriba, es decir, los tributarios, están contaminados porque arriba hay lajares, hay actividad volcánica, y eso mineraliza las aguas. Están contaminadas, y lo que se le va a entregar al Valle del Tambo, los más de 10 millones de metros cúbicos, ya se les va a entregar agua limpia, agua además durante la época de estiaje. Es decir, estamos en una situación en la que Quellaveco lo que hace en realidad es darle agua limpia. Sin embargo, tenemos ahora una oposición absolutamente política, ideológica, donde desafortunadamente algunas autoridades, como te digo, el alcalde de la provincia, Edgar Rivera, y el nuevo alcalde han tomado partido, y sobre todo la gobernadora regional, lamentablemente una gobernadora que en vez de lo que hace es concertar, en vez de buscar soluciones, en vez de ponerse de intermediario, lo que hace, toma partido por una posición ideológica y política. Ciertamente que preocupa, y ojalá que esto encuentre una solución. Pero para finalizar, no se puede vulnerar un informe técnico así con tanta ligereza, ¿no? Porque eso es una vulneración jurídica. Eso es romper la seguridad jurídica en el país, ¿no? Y estaríamos frente a un antecedente nefasto, ciertamente, Iván. Completamente. Lo que está haciendo el presidente y lo que está haciendo, de alguna otra manera, lo que están haciendo es estas personas que de alguna otra manera están agitando estas mentiras y estas narrativas en contra, lo que está haciendo en realidad están perjudicando seriamente a las inversiones, y sobre todo a las inversiones en Moquegua, una región que de alguna otra manera le debe casi el 90% del PBI, le debe básicamente a la minería, donde se ha convertido puede convertirse esta zona del sur en un clúster minero. En fin, lo que estamos viendo en este preciso momento es que hay mucha gente interesada, básicamente gente ideológica, gente, por así decirlo, radicales de izquierda, lo que están haciendo es desarrollando ciertas estrategias, y desafortunadamente las autoridades, en este caso el señor Mendieta o la señora Patricia Ocampo, que es ministra, desafortunadamente han tomado esto, y lo que nosotros queremos definitivamente es que, como gente que cree en la minería moderna, gente que cree en la inversión, queremos que esto de alguna otra manera tenga un manejo técnico, ¿no? Además, esta resolución, fíjate, la resolución ha pasado por innumerables instancias, hasta el punto de que el Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas le dio la razón. En fin, tenemos estudios técnicos que demuestran, es decir, tú le estás diciendo en realidad a la gente, le estás diciendo, tenemos estudios técnicos que demuestran que Quellaveco no se va a llevar al agua, no va a secar el río Tambo,
y va a haber, al contrario, agua limpia, más de 10 millones de metros cúbicos, que se pierden 500 a 700 millones de metros cúbicos, que 22 millones solamente le ha dado la Autoridad Nacional del Agua a Cayabeco. Se pierden en el mar 500 a 700, y estás diciendo tú que que Cayabeco va a tomar el agua, va a desaparecer la agricultura, porque Cayabeco es increíble lo que está sucediendo, y lo que estamos viendo es cuánto es la capacidad de que este grupo minoritario, porque es un grupo muy pequeño, minoritario, que se opone a esta resolución, pero con mentiras, con falsedades, con narrativas, como la izquierda está acostumbrada, desafortunadamente, sobre todo las izquierdas regionales. Ojalá que el presidente, de verdad, que el presidente Castillo no haya dicho esto, que según los representantes y autoridades que fueron a él, haya dicho esto de corregir. Ojalá que el presidente no corrija nada, porque él no tiene que corregir absolutamente nada. Y esto, ojalá además que esto se lleve por la vía absolutamente técnica. Y estoy seguro que por la vía absolutamente técnica, por ejemplo, el tribunal, si en caso llega el Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas, le va a terminar dando la razón a Cayabeco, porque la tiene, porque técnicamente la tiene, porque los sustentos técnicos la tienen, porque la Autoridad Nacional del Agua ha ido a Valle de Tambo, ha ido en Arequipa, ha dado explicaciones, ha conversado con diferentes instituciones y ha dicho que en ningún momento le van a quitar el agua de Valle del Tambo. Y sin embargo, estos señores repiten lo mismo. Tanto es así que esta mentira se convierte en una verdad, y el presidente supuestamente va a ir a corregir o va a corregir. Ojalá que el presidente vaya al Valle del Tambo y se reúna no con estas personas que no saben de técnica absolutamente nada, que no saben de la gestión de hídrica absolutamente nada. Ojalá que el propio presidente se entreviste con las autoridades, ojalá que el propio presidente le asesoren gente especializada y técnica en esto, y que el presidente en realidad se corrija, es decir, corrija su rumbo, es decir, que no se esté dejando llevar por cuestiones ideológicas ni cuestiones políticas, sino corrija su rumbo y se deje llevar por personas que saben de esto, es decir, personas especialistas y técnicas en el asunto. Que Cayabeco no se va a llevar el agua del Valle del Río Tambo, por favor, no van a dejar a las más de 15.000 hectáreas sin agua. Al contrario, que Cayabeco le va a dar millones de metros de agua millones de metros cúbicos, pero además agua limpia, agua que en este preciso momento no la tiene. La gente en el Valle del Tambo consume agua con alta mineralizada, con boro y arsénico y otros minerales. Y eso es lo que tendríamos que decir, estimado José. Una opinión final, mi estimado Iván, aprovechando esta conversación, ¿no? Y esto tiene que ver con los últimos resultados electorales, ¿no? En varias localidades del corredor minero del sur, los alcaldes son de Perú Libre, ¿no? 5 distritos y una provincia, ¿no? ¿Cómo miras el panorama hacia adelante? En una zona que además tiene importantes inversiones, ¿no? En minería, ¿no? ¿Cómo manejar hacia adelante este tema? Mira, yo honestamente te voy a decir lo que yo creo, lo que hemos analizado nosotros. Pudo ser peor, es decir, Perú Libre presentó en los 14 distritos de corredor minero, corredor vial del sur, Perú Libre presentó en todos los 14 distritos y solamente ha ganado entre 4 o 5 más una provincia que es Cochabamba, ¿no? Pero no ha ganado absolutamente más. Es decir, Perú Libre yo creo que fue un fracaso, pero además Perú Libre se ha presentado en varias de las provincias, no solamente de corredor, sino varias de las provincias altas de Cusco, Apurímac, Espinar, Chumbivilcas, Tambobamba, Cotabamba, ¿no? Para mí le ha ido absolutamente mal, a pesar de que mucha gente dice, evidentemente, han ganado 5 distritos. Ahora, ¿cómo han ganado estos señores? Estos señores han ganado, y esto es importante decirlo también, estos señores han ganado sin las banderas de radicalismo. Ninguno de los señores de Perú Libre ha dicho no a la minería. Ninguno. Incluso el propio alcalde electo, Iván Cruz Puma, el alcalde electo de Chalhuahuacho, él ha dicho el día de ayer en una conferencia de prensa, anteayer en una conferencia de prensa, que él no es un antiminero. Entonces, lo que estamos viendo acá es que como es una elección absolutamente vecinal, vale también decirlo, entonces las banderas radicales que levanta Perú Libre, en este caso levanta el señor Vladimir Cerrón con sus adlátares, no es precisamente esa bandera la que ha funcionado en la zona. La gente, inclusive los propios candidatos de Perú Libre, no son precisamente unos antimineros. Tercero,
La presencia del señor Guido Bellido, la verdad es que no ha sido importante, ha ganado solamente su hermano en el distrito de Libitaca, pero de ahí, digamos, a que ha tenido una presencia importante el señor Guido Bellido como operador, no, desafortunadamente se cae. Una cuarta, en estas zonas las instituciones comunales pesan mucho más que en las instituciones, digamos, de gobierno, en este caso los gobiernos locales. Finalmente son los decisores, las comunidades. Y una quinta es que eso, la zona se vuelve complicada. Bueno, la zona ya es complicada ahora, ¿no? Probablemente será complicada, tan complicada igual, pero las complicaciones no van a venir aparentemente por una oposición radical ideológica para que se vaya la minera, sino los conflictos, a mi entender, al entender que nosotros estamos haciendo, el análisis que nosotros hemos hecho, es que van a venir porque tanto las autoridades nuevas como las autoridades comunales se van a juntar para pedir lo de siempre, para pedir mayores beneficios, mayores prebendas y utilizar muchas veces actos que están venidos contra la ley, como por ejemplo paralizaciones, bloqueos, chantajes, inclusive, entre comillas, además quiero decirlo, hostigamientos a las inversiones mineras. La zona siempre va a ser una zona conflictiva, pero yo quiero decirle a la gente de Perú Libre, a los que estoy escuchando, que ellos no han ganado las elecciones, es decir, sus banderas, tradicionalmente las banderas de Perú Libre no han ganado. Y finalmente aquí, quienes mandan, quienes tienen mucho peso en la organización política de la zona son las comunidades. Las comunidades van a tener, y obviamente, como te decía, que van a tener problemas, pero los problemas no van a ser porque se vaya a la mina, sino los problemas van a ser simplemente porque quieren mayores prebendas, quieren mayores beneficios, y eso implica lo que sea, desde paros, bloqueos, hasta extorsiones o chantajes, ¿no? Muy bien, mi estimado Iván. Yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.